La comunicación necesita nuevos actores, nuevos debates. Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, del segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital y alternativo, por si acaso. Hay que hacerles acuerdo de que las dos cosas no se contraponen. O sea, somos digitales y alternativos. El día de hoy, hoy jueves 20 de agosto del 2020, vamos a preguntar un poquito sobre qué mismo es la casación, porque ayer salieron un montón de conceptos, salieron un montón de cosas ahí que dijeron, salió hasta un comunicado de la jueza Daniela Camacho que paz parece esos amores desesperados porque se le va su amor platónico. Entonces salió a poner deténganle, dijo, deténganle, no puede él ser, no puede irse. Algo así me sonó a mí, personalmente, digo yo. Y después, pues bueno, no quiso arreglarla, pero según expertos jurídicos dicen que mejor la terminó fregando. Hay otros que dicen vuelta que no, que está en todo su derecho, los que interpretan la ley a su manera. Y otros políticos que le tienen miedo a la candidatura de Rafael Correa, que por último salen a decir que si por un acaso estos conjueces van a dar, estarían borrando la decisión de 7 jueces anteriores. Lo dijo el señor Miguel Rivadeneira. Y el señor Gijón, vuelta, dice que la casación no tiene nada que ver porque está ejecutoriada. Así que para eso tenemos un analista jurídico de podríamos decir hasta de la casa, porque es conocido. Tocayo, ¿cómo estás? Muy buenos días, César Bedón. Él es abogado y con él vamos a conversar. Bueno, ¿qué mismo es la casación? Buenos días, Tocayo. Buenos días, estimado Tocayo. Qué gusto, qué gusto. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo, un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan a través de este medio digital alternativo. Bueno, ya no sé las confusiones. Sin esas cosas se confunden. Imagínate la Imagínate, casación. claro. Y más aún cuando tienes mucha tela que cortar, porque la casación no es otra cosa para cualquier estudiante de derecho de tercer año que te dan ya estos términos penales y estos términos civiles del procedimiento. La casación no es otra cosa sino que un proceso de impugnación, ya no es un recurso. Luego voy a hacer esa diferenciación, pero para poner el contexto, la casación es un hecho en el cual tú vas a revisar ya no una etapa específica, sino la totalidad del proceso, pero no las pruebas, cómo se actuó las pruebas, sino más bien cómo se aplicó la ley, cómo se aplicaron las garantías constitucionales, cómo se fueron aplicando las normas, cómo se dio la motivación, cómo se dio el debido proceso en cada una de las etapas que tienen todo desde el inicio del proceso penal hasta la culminación en una sentencia que viene de una apelación, que sería la segunda instancia. Pero claro, aquí nace, no la duda, yo no le tengo bajo ningún elemento que pueda generar confusión, peor duda de la aplicación de los conceptos, de las definiciones, inclusive y si tú lees doctrina, te quedas más claro, pero voy a dejar la doctrina un poco al lado, ¿por qué? Porque hay una sentencia, y hoy justo hablábamos en Twitter de un, no sé si sea juez, abogado, no sé cómo ejercen ciertas personas la profesión del derecho, un señor Gijón establece que es lo que tú decías, efectivamente, que ya está ejecutoriado. Y decía que dejo de lado la doctrina, porque en la doctrina hay un montón de literatura que van a respaldar lo que ya la Corte Nacional de Justicia en el año 2014, el 23 de julio del 2014, en el juicio 844-2011, definió que era la casación y le determinó que era un recurso extraordinario mediante el cual se pone en marcha un juicio técnico, porque habíamos hablado que vamos a revisar toda la aplicación de las normas del debido proceso, limitado porque no puedes actuar prueba, porque no puedes presentar nueva prueba tampoco, ni verificar, ni que se revise la nueva prueba, ni que se analice. Sobre sentencias, es decir, que obligatoriamente debe haber habido una sentencia previa, en este caso la segunda instancia después del recurso de apelación,
que no han adquirido el carácter de firmes, entiéndase, e inclusive la propia sentencia dice ejecutoriadas con el propósito de hacer efectivo por las partes procesales los elementos de las garantías del debido proceso y que tienen que estar unificadas al auxilio de que del derecho, la jurisprudencia nacional y la internacional e instrumentos internacionales. Eso dijo ya la Corte Nacional, no lo dice César Bedón, no lo dice ni siquiera la doctrina, ojo, lo dice la jurisprudencia que es vinculante. Entonces, insisto en este tema, no hay confusión, no cabe bajo ninguna consideración generar lo que lamentablemente ayer, de manera tan ridícula, la jueza Camacho, y claro, y esto nos hace en cambio abrir otro elemento. De todas las barbaridades del proceso de primera instancia, que fue ella la que participó, la que llevó, la que tramitó, si se confunden solamente con una aplicación de un instrumento de impugnación como es la casación, imagínense qué habrá sucedido en todas las etapas que ella tuvo presencia en ese proceso. Las violaciones que ha denunciado en su debido momento la defensa técnica del presidente Correa a través de su abogado Fausto Jarrín. Fausto ha sido muy claro, ha sido muy inclusive taxativo en los temas en los cuales él ha podido enumerar cuáles han sido las falencias procesales, no solamente de fiscalía, sino de la jueza. Y ayer la jueza, efectivamente, para quienes hemos estado en este proceso y hemos estado haciendo análisis, o sea, no necesitamos que nos den la razón, pero bajo esos elementos, bajo esas pruebas irrefutables de que efectivamente desconocen del derecho procesal penal, ya te quedan a luces cuáles son las falencias que debe tener ese proceso. Ahora bien, yo decía que hay una diferencia entre la impugnación y la condición, que no es un recurso, efectivamente, no es un recurso. Y tal vez por eso ahí le mezclan con el procedimiento civil, en el cual si el procedimiento civil solicita y necesita que que esté ejecutoriado para que pueda presentarse la acción de casación. Ahí sí, pero en el procedimiento penal no. ¿Por qué? Porque la impugnación que se hace en este momento es mucho más que un recurso, porque el recurso es parte de la impugnación y no al revés como están haciendo anotar. Y por eso dicen, no, es que como ya está el recurso, ahora sí ya no pueden hacer nada porque ya está ejecutoriado, porque ya no es una nueva etapa procesal y hacen toda esa confusión. Pero hacen una confusión exprofesa a mi criterio, por el miedo que tienen. Esto estuvo ahí parado. Estaban dejando que el CNE haga sus barbaridades, que el Tribunal Contencioso Electoral suspenda términos, suspenda plazos, que por aquí, por allá, que creen sentencias como la de ayer en la noche del recurso subjetivo en contra de las reformas del reglamento interno de la democracia de los movimientos políticos. Entonces, como no podían, porque veían que la proscripción política no les estaba dando efecto desde la vía electoral, hicieron un tema fácil. Un tema fácil me refiero desde la mediocridad. Un tema fácil desde la ineptitud de quienes están al frente de la Administración de Justicia. Y con un documento, como tú bien lo decías, en una carta a García parecía eso, porque todos se activaron, todo el sistema jurisdiccional procesal penal del máximo órgano de justicia, se ha dicho de paso, del país, comete este tipo de errores. Y claro, como no podían ya proscribir en el tema electoral, se inventan este tema penal. Y digo inventan porque no existe. Desde doy jurisprudencia, hablamos un poco de doctrina, y claro, y si tú lees directamente aquí en el país, ayer hacían mención en algunos, si se encendieron las redes con este tema, y del 100% de tweets, hablando en un 100% de unos 400, 300 tweets que pude haber advertido, se identifica que no menos de unos, hablando de unos 300, no menos de unos 299 establecían que no está ejecutoriado. Entonces, en ese contexto tú adviertes que no es un tema técnico ni jurisdiccional ni un tema doctrinario, es más un tema político. Y ese es el problema de nuestro país, ese es el problema que nuestro sistema actual de justicia tiene. Todo han politizado, todo por el temor, todo por proscribir a la candidatura de una sola persona, que es Rafael Correa Delgado. Claro, y paralelamente a eso, algunos medios alternativos, digámoslo así de esta manera, para no entrar en la discusión de digitales y alternativos, también se hacían eco de un pasquín, porque no tenía nombre, no tenía autor, de una consulta en el sistema SADGE, el sistema judicial, en el cual
Andrés Arauz tendría procesos jurisdiccionales, de los cuales el 50% de cuatro, es decir, dos, son acciones de protección. Entonces, tú te quedas y dices, o sea, ¿qué pasa en este país? O sea, uno como abogado, O sea, ahora le van a no te- expulgar todo, pues, al candidato. O sea, hoy le van a expulgar hasta los ascendientes de 3 generaciones atrás. O sea, porque de eso se está tratando ahora la política, ¿no? mira, si efectivamente hicieran eso en todos los casos, porque es direccionado, si eso lo hicieran, tendrían que revisar pues cuál es el vínculo de estos dos señores que han estado dentro de la caravana presidencial de protección del presidente, el vicepresidente, la esposa del señor presidente, la relación que tienen con el caso de las ventas en el caso Bucarán, por ejemplo. Si todos trabajaran y si la investigación fiscal fuera bajo los mismos parámetros que nos hacen a los que estamos al otro lado de la vereda, imagínate, debería estar ya inclusive deberíamos estar ya viendo en próximas horas allanamientos, Teleamazonas y los medios independientes, entre comillas, ya haciendo todo un proceso de la vida de estas personas vinculadas y el día de mañana en exclusiva tuviéramos ya allanamientos en la casa del ex vicepresidente, por ejemplo. Pero no, como no somos parte de la gallada, como nunca lo vamos a hacer, efectivamente lo que hacen es esa persecución y fundamentalmente es tratar de generar, de englodar una candidatura que nace el día lunes a través de un tuit de uno de los miembros de UNES. Así nace. Una expectativa que creo que no solamente era nacional, sino era a nivel regional y parte inclusive mundial, que querían saber quién era la persona que podría reunir las condiciones suficientes, necesarias, fundamentalmente de conocimiento, para poder conducir y poder liderar el nuevo proceso de la revolución ciudadana. Entonces, en ese contexto, creo que se les madruga de esta manera y claro, como le ven al presidente Correa en su condición de vicepresidente, automáticamente lo que ya venían cacareando, discúlpame la expresión, pero no puedo encontrar otra más adecuada, que ya venían es que el vicepresidente no puede ser vicepresidente, no puede ser asambleísta. Para todos los cargos le han tratado de cerrar. Tuvieron una consulta mañosa, no lograron. Tuvieron un trujillato mañoso, no lograron. Tienen procesos penales inventados. Por ejemplo, el caso Valda, que es el objeto de. Es un caso que lo pude estudiar directamente, que en algo se pudo ayudar en su debido momento, el cual ya fue sentenciado en Colombia, el cual ya fue cerrado en Colombia. Hay gente que fue ejecutada sus sentencias, gente que ya ha salido libre. Y ahí se determinó que era un secuestro no estatal, no un secuestro de la organización pública, sino más bien era un tema pendiente ahí entre el señor Balda y las personas que ejecutaron el supuesto secuestro, pero nunca hubo más elementos. Pero aquí en Ecuador, como era contra Correa y no han podido a través de los múltiples procesos de inicio de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado, se ha dicho de paso que no tienen a su sustento ni asidero legal, han tratado de inventar estos procesos. Y claro, tú ves cómo existe una proscripción política paralela en la vía jurisdiccional, en la vía administrativa y en la vía electoral. No han podido en la vía administrativa ni en la vía electoral. Entonces, ¿qué les tocó? Accionar una barbaridad jurídica, como fue descontextualizar, desconocer, romper y destruir millones de elementos de literatura, de consulta, de doctrina y de jurisprudencia de lo que es la casación en el país. Hay que estar atentos a ver qué nueva cosa se inventan los señores de la Corte. Es lo mismo que la Corte de Lujo. Se inventa cada cosa, se inventan cada instrumento y cada procedimiento con un solo objetivo, la proscripción de Rafael Correa. Claro, porque también hay una interpretación de ciertos constitucionalistas que dice que no podría ser vicepresidente porque él no podría sustituir al presidente un rato, el momento que ya esté en funciones. O sea, ¿cómo puedes actuar en derecho si te proyectas a lo que podría o no podría pasar? O sea, no entiendo eso. O sea, y sobre esa figura se basan, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa si gana Arauz Correa y el presidente Arauz lo que hace es darle las funciones de todo, pero le dice que no le reemplace a él cuando haya ausencia, sino que el que le reemplace el ministro de gobierno? ¿Estaría o no estaría faltando a la ley? Antes de contestar esta pregunta, bajo Ujú. la misma lógica, bajo el mismo criterio, ¿por qué no hacen el mismo criterio y le destituyen a Pablo Celi?
Ah, claro, Pablo Celis no reúne los requisitos para ser Contralor General del Estado. así es. Entonces, si vamos a medir algo que aún no pasa versus algo que ya está sucediendo, que ya está generando, que es la subrogación indebida de Pablo Celis, ahí pues analicen lo mismo. ¿Por qué no dicen eso? Porque no les interesa, porque son parte de, porque Celia ha sido parte del instrumento de la proscripción administrativa que hablaba en la respuesta anterior. Entonces, es simplemente el criterio, el análisis es selectivo aquí en el país. Los pseudos analistas, y te puedo decir así, frontal, son pseudos analistas, porque un analista tiene que revisar los momentos, tiene que revisar los elementos, tiene que revisar lo que dice la doctrina, lo que dice las disposiciones legales y emitir un criterio, sin favor ni temor. Pero aquí es con favor. ¿Con favor a quién? A una tendencia política en contra de otra. Entonces, en el tema ya de la pregunta específica, mira, el presidente Moreno les ha entregado a sus secretarios, a su círculo más cercano, casi todas las competencias a través del decreto ejecutivo. Ahí no han dicho nada. Estoy seguro que es lo que tú planteas, que no veo necesario porque el presidente Correa no tiene ninguna inhabilidad. El hecho de que sea vicepresidente, haber llegado a través de las urnas, ya le legitima como tal y no va a tener ningún impedimento de ejercer la presidencia de la República de manera encargada. Además que es un encargo, no le estamos diciendo que él va a asumir la competencia de presidente de la República per se o de manera permanente, que ahí sí es diferente, ahí sí son otros elementos, pero estamos hablando de un encargo, es a la falta de, por ausencia temporal de, nada más. Pero claro, lo que les interesa a ellos es generar esa condición de que la gente tenga miedo, están trabajando en una psicosis colectiva de que, por ejemplo, escucharle al heredero de la Asamblea Nacional de Tungurahua, no sé si te refieres, no sé si sabes a quién me estoy refiriendo, Ujú. el hijo del asambleísta Torres, Claro, que claro, heredó el cargo, heredó el cargo. renunció, Así es. perdió las elecciones, ya no regresó y heredó el cargo. Así se maneja, así la derecha maneja la política aquí en nuestro país. En un tuit que decía que Arauz va a salir de la dolarización, Dios mío, y ahora el Sucre, ¿qué va a pasar? Están jugando a la psicosis, están en una psicología del miedo. Y todo lo que tú ves en los medios, Ecuavisa, Teleamazonas y todos los medios nacionales grandes, es un juego del miedo en el cual a la gente, como nos hicieron en el 2007, no sé si te acuerdas, no sé si los oyentes y que nos ven recuerdan que decían que nos van a confiscar las casas, que los pobres van a ir a vivir en Que sus nos van a casas. meter en en los cuartos abandonados a familias pobres, decían. Así, Exactamente, ¿te acuerdas que nos dijeron claro, eso? así era. En las Si elecciones tienes dos anteriores, ¿qué nos casas, te dijeron? van a quitar la una para darle a una familia porque vamos a hacer Cuba. Exactamente, y en la otra campaña, ¿qué nos dijeron? Que íbamos a hacer Venezuela, pero ahora estamos peor que Grecia y Portugal. Entonces, es la misma psicología del miedo que utilizan las élites a través de sus instrumentos, a través de sus operadores políticos, operadores comunicacionales políticos. ¿Para qué? Para generar y romper lo que Arauz rompió el día martes del tablero. Arauz, sin haber sido nunca un perfil de precandidatura, fue la persona que nunca se barajó los nombres, o al menos yo nunca escuché el nombre de Andrés Arauz. Fue presentado el lunes y el lunes en la noche comenzó ya a escalar. Y el martes, después de su presentación, ya lideró Las todas las encuestas. encuestas serias. Las encuestas serias del día martes le daban ya con el 18 y 20% de aceptación y de intención del voto en menos de 24 horas. Y eso va a seguir creciendo. Y cuando ya empiece la campaña va a ser más. Entonces a ellos lo que les da miedo son dos cosas. El menor temor es que pasemos a la segunda vuelta, porque ellos pueden unirse, toda la derecha, la izquierda, Pachacuti y MPD, se unirán a la derecha como ya lo hicieron con Creo y con Lazo, y luego traicionándoles a ellos, cuando ya se unieron nuevamente para dar mayoría en cambio a Moreno desde la Asamblea Nacional, harán la misma cosa, harán el mismo juego, y nos dejarán al pueblo, nos dejarán con la Revolución Ciudadana, y estoy seguro que ganen. Pero lo que también ellos temen es que Arauz gane en una sola vuelta. ¿Por qué? Porque Ya, tiene elementos que ninguno de los precandidatos, Guillermo Lazo, Balda, de los que se ha escuchado, ¿no? Isidro Romero, Larrea, aparte que no tienen juventud, no tienen preparación académica, no tienen conocimiento y experiencia. Y yo me quedé con algo que dijo Andrés Arauz en su presentación,
que me llegó a mí, porque tengo una característica similar. No estoy diciendo que soy igual, yo tengo una característica similar a él. Somos jóvenes y somos servidores, hemos sido servidores públicos y de profesión. Ujú. Entonces, aparte de tener la instrucción académica de título de cuarto nivel y ahora pues sí, ya muy pronto ya de doctorado, él decía que son ellos, o sea, somos los jóvenes los llamados a hacer eso, somos los jóvenes los llamados a reestructurar y a reconstruir y a reinstitucionalizar el Estado. Entonces, si tú haces esa condición de análisis de los precandidatos, obviamente Arauz es goleada, es una goleada a todos. Es peor que la goleada que recibió el Barcelona en la Champions la otra semana. Es un 8-0 directo. Ah, en menos de 10 minutos se metió 8 goles. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Y eso es lo que les da miedo. Les da miedo a la derecha que ganemos en una sola vuelta. Y entonces alguien decía, hoy voy a citar a un amigo de redes, decía, los próximos 8 meses van a ser bienvenidos a los 8 meses más álgidos de nuestras vidas. Claro. Sí, lo va a ser. Lo va a hacer porque tendremos que estar no defendiendo, sino aclarando que va a ser lo peor de las barbaridades que van a... Por eso yo decía ayer era el inicio de ahorrarnos de esos 8 meses y ponerle contra la pared a un gobierno como para que llamen a elecciones rápido y se vayan, pero lo más rápido posible. Pero bueno, así es la vida. Hay gente que se confunde a veces en las prioridades. De todas maneras, yo tengo esperanzas, obviamente. Yo le he dicho y públicamente que para mí me parece que lo mejor que tiene la Revolución Ciudadana es el candidato que nos están presentando. Sin embargo, hay que ver cómo se divide el tablero político hasta el día domingo, porque ¿qué va a pasar si el día domingo asoma alguien más de la tendencia para, no sé, pues, o sea, en todo su derecho abrir o querer ser elegido también presidente? ¿Qué pasará en la derecha? Porque también es otro tema. La derecha va unida, la derecha va fragmentada, y todo eso todavía, obviamente, yo digo, está súper chévere hasta ahora la presentación, todo del candidato que, como digo, es lo mejor que tiene la Revolución Ciudadana, lo mejor que puede ofrecer, digo yo. Y entonces, ¿qué va a pasar con el tablero el día domingo? Porque el domingo se cierran las inscripciones. Y de gente que ha sido candidata durante los últimos 4 años, posiblemente se quede de candidato nomás, porque al parecer creo que se van a quedar hasta sin partido. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo que va a hacer ahí? Pues UNES en este caso, como para seguir captando adhesiones al voto de Andrés Arauz. Yo creo que en este momento el voto cautivo es de los jóvenes y es la parte de centro derecha. Es la parte cautiva, es la parte que aún no ha definido. Hay un número de indecisos bastante elevado. Después de Arauz, el porcentaje de decisiones es el indeciso o el nulo. Entonces, yo creo que eso se definirá inclusive ni siquiera en la propia campaña, sino horas y días antes de las elecciones. Pero claro, ese nicho cautivo está entre el segmento de los millennials, que todavía represento yo a mis 35 años. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos escuchar elementos fundamentales. Ya no que la corrupción, que se han robado, no. Necesitamos ya propuestas, necesitamos soluciones. Por ejemplo, yo hago un planteamiento y lo he dicho con algunos compañeros asambleístas, sin interés personal. Yo, gracias al tiempo que trabajé en la Asamblea Nacional, he podido tener ya conocimiento respecto al teje de los procedimientos legislativos. Y personalmente, desde mi despacho jurídico, estamos trabajando en una reforma integral a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Es necesario. Hablamos de la corrupción, pero perfecto, la corrupción no se tapa ni tampoco se la resuelve cogiendo presos. Se la resuelve reestructurando las bases y las estructuras de los organismos de control. La Contraloría General del Estado en este momento tiene una ley, porque así lo exige la Constitución por ser órgano de control, una ley orgánica, pero que confunde procedimientos de control, procedimientos de auditoría, definiciones de las condiciones para ser contralor y sus competencias. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa reforma integral, por ejemplo. Estamos hablando de la reforma integral del Sistema Nacional de Contratación Pública. No hay que desaparecerla, hay que fomentar. ¿Por qué Ujú. no terminar de una vez con catalogar todo?
Esa es una solución. ¿Por qué no pedir a la Superintendencia de Economía de Control de Mercado que haga su trabajo y establezca los parámetros y las condiciones en la compra pública? Alguien ayer que conversábamos del estudio jurídico me decía esto: es más fácil hacer el control a una sola institución, que sería el CERCOF con los convenios marcos, versus hacer a todas las instituciones que están dentro de la estructura de la administración pública central, de los gobiernos autónomos centralizados, las empresas públicas, las adscritas y las que reciben dinero del sector público para poderlas auditar. Tienes un mundo de gente que hace compras públicas cuando podría haber centralizado todo ya en el CERCOF. Entonces son cosas puntuales que hay que ir haciendo. Eso es lo que queremos escuchar los jóvenes. Y los jóvenes nos preparamos para eso. Mira, yo estoy a punto estoy llevando una investigación dentro de mi maestría de estos temas de procedimiento de control. A mí me encanta eso, hago eso, he hecho casi todos los 12 años de profesión que ejerzo, las he hecho desde ese punto, desde esa materia. Necesitamos escuchar qué se va a hacer en el ambiente, qué se va a hacer. Por ejemplo, aquí en Cotopaxi, donde yo radico en mi querida ciudad de Tacunga, bajo el criterio peregrino de la desconcentración y bajo el criterio, no hablo de la desconcentración per se, sino de eliminar la desconcentración, que la propia Asamblea Nacional fue la que provocó la eliminación de las coordinaciones zonales y los distritos, circuitos, subcircuitos, bajo el criterio de reducir el obeso Estado, que siempre se ha estado el famoso exceso gasto público. Ahora, la Reserva Ecológica de los Illinicias está administrada por el Guaya, y la reserva y el boliche, la reserva recreativa del boliche y el Parque Nacional Cotopaxi están en Esmeralda. Así juega, así ha hecho la derecha, y eso es lo que quiere la derecha. Si viene un partido de derecha, si viene un gobierno de derecha, va a ser peor. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno al menos en algo se debe haber detenido por establecer ese nicho del 8%, que yo creo que ya está en menos en este momento, de preservar, para no ser la persona más odiada del país y el presidente que nunca más alguien va a recordarlo. Tal vez se le recordará por lo peor, por lo malo. Entonces, la derecha, en cambio, tiene ya un proyecto, va a llegar con un programa político en el cual va a estar evidentemente todas estas cosas, y no les va a importar. No les va a importar. ¿Por qué? Porque va a ser parte de su agenda de trabajo. Entonces, ahí es la importancia, y nosotros los jóvenes estamos expectativos de ello. Muchos de los jóvenes que trabajan alrededor mío en el estudio, que llegan, que conversamos, que abrimos siempre las puertas para que hagan investigación también, ellos nos comparten y dicen: mire, doctor, quisiéramos que esto hable el futuro candidato, o el candidato que vaya a la asamblea, o el candidato que vaya a la presidencia de la república. ¿Qué se va a hacer con las reservas hidrológicas? ¿Qué se va a hacer con las cuencas hídricas? Tenemos aquí en Cotopaxi, tenemos explotación minera, y tenemos a nivel nacional explotación minera ilegal. No tenemos que cerrarnos a la explotación minera, pero sí tenemos que regular, tenemos que reglamentar esos procesos. ¿Cómo se lo va a hacer? Tenemos que volver a foja cero en el proceso desconcentrado. Debemos fortalecer al Ministerio del Ambiente, debemos fortalecer a la Secretaría del Agua. Es decir, tenemos que revertir todas las barbaridades que han ejecutado. Tenemos que darle validez a inmobiliar. Esta semana tenía conocimiento de un cliente, de un servidor público, que inmobiliar se demoró 6 meses en emitir un simple dictamen de arriendo. Y mientras tanto, esa institución, esta entidad pública, se quedó 6 meses sin arrendar, sin prestar servicio público. Ahí estaba la Imagínate la plata, barbaridad. ahí estaba la plata, hasta para pagar Aparte de sueldos. eso, Claro, pues, además de eso, imagínate la barbaridad que una institución tenga que demorarse 6 meses para recibir un dictamen que le diga: sí, sí puede arrendar, pese a que yo le pedí en enero, pero me dice usted en agosto que ya puedo arrendar. ¿Y qué hago de enero a agosto? claro. ¿Cómo, cómo hago? Entonces, mira, son cosas que aparentemente pasan fácilmente del conocimiento, pero es las cosas puntuales que tiene que llegar a ser el gobierno. Es esa parte de la reinstitucionalización que se confundió y que se vendió muy altamente por este gobierno, por todos sus acólitos, la descorrealización. Eso es descorrealizar. Entonces, mira, esas cosas son las que debemos establecer en el tablero, debemos poner en el debate. Y aquel que solo se diga: no, es que tenemos que recuperar la economía. Ya, perfecto, tenemos que hacerlo. ¿Pero Pero cómo? también hay estas cosas. Por ejemplo, el trauma que vive y que vivió el Estado en los 3 primeros años con la suspensión total de la inversión pública generó más gasto público, contradictoriamente, generó más gasto público y generó efectos de pobreza. Yo te hablo en mi provincia: $1.100 millones.
en la Revolución Ciudadana en los 10 años, versus $0. Entonces, mira, esos elementos que parecen que no serían importantes, a la final del día, para generar la política pública en territorios, en provincias pequeñas como la mía, son de carácter trascendental e importante. No solamente lo macro, también lo mediano, y también en el largo plazo y en el mediano plazo. Entonces, todos esos elementos son los que son necesarios de entender y fundamentalmente de ver qué es lo que piensan los candidatos. No es simplemente pararse, bueno, en este caso no habrá tarimas, pararse frente a una pantalla de Zoom y decir ya que chuf. Ya que chu. O sea, no es eso, ya no es eso. Hay que ver qué es lo que proponen y qué es lo que necesitamos escuchar. Exactamente. Y como para finalizar, estimado Tocayo, y aprovechando que estás aquí, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, justamente del caso Petro versus el Estado colombiano. Esto tiene enorme trascendencia para el Ecuador porque acá se han dado unas destituciones, o sea, el autoproclamado Contralor quiere destituir inclusive al crucifijo de la catedral. Entonces, el señor ha destituido a un montón de gente. Igual en la asamblea se destituyó a Sofía Spin. Y con esta sentencia se podría justamente actuar en esos casos. ¿Es o no es así? ¿Tiene esa trascendencia esta sentencia de Petro contra el Estado colombiano acá también en el Ecuador? Claro, mira, las resoluciones de la Corte, así como las recomendaciones que hace la Comisión, son de carácter vinculante y obligatorias de aplicación. Por lo tanto, los estados miembros y los estados que están dependiendo en el proceso de derechos humanos tienen que obligatoriamente cumplir. Y efectivamente yo el día martes en la noche subí este Twitter, efectivamente, y claro, y ahí lo más fundamental de este hecho es que la Corte le recomienda y le dice que no era pertinente, no era posible que el Estado, a través de la Procuraduría General del Estado, que es el símil de la Contraloría acá en Colombia, pueda destituir a una autoridad de elección popular. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque regresamos ahí, y quiero topar brevemente ahí un tema, regresamos ahí a los hechos de octubre y de diciembre, cuando arbitrariamente se le detuvo a la prefecta legítima de Pichincha, que ganó en elecciones abiertas, en elecciones públicas, universal, y que no ha tenido ningún tipo de impugnación. Y por lo tanto, no podía en ese momento generarse un proceso de destitución. ¿Por qué? Porque cuando le dieron las medidas cautelares a Paola Pavón, lo que dijo la Corte era que tenía que respetarse la voluntad popular. El voto popular es lo que tenía que respetarse. Y bajo ese criterio había mecanismos, y hay mecanismos constitucionales para poder revocar el mandato. Pero así, vía administrativa, no cabe la destitución. Y eso es lo que ha pasado en Colombia. Y eso es lo que te dice la Corte ahora. Ojo, cuidado y se les ocurra destituir. Y efectivamente aquí en el país ya tenemos casos y eso obviamente servirá como jurisprudencia obligatoria y después de este gobierno te estoy firmando. El 24 de mayo se va al mediodía, 24 de mayo a las 3 de la tarde, estaremos en fila presentando las acciones correspondientes en la Corte Interamericana para que, como yo puse en mi tweet, aquí en el Ecuador no se hará, pero a nivel internacional la justicia hará justicia. Y ahí veremos, pues, los subrogantes, de ahí les veremos a todos quienes hoy se regocijan con las destituciones indebidas, cuando estábamos en la asamblea, cuando fuimos compañeros, estimado Tocayo, 1000 veces se les hablaba del caso Quintana Cuello contra Ecuador y nunca nos hicieron caso, Sí, votaron por votar. Entonces, cuando toda esta pesadilla termine, que ya faltan menos de 8 meses, vamos a tener nuevamente la luz. Como ayer alguien decía de los amigos, al final del túnel siempre habrá un Arauz. Entonces, yo creo que en este momento histórico vamos a empezar, como dice el presidente Correa, sin venganza, sin odios, pero con la conciencia y con la mente fresca de saber qué es lo que hicieron, cuáles fueron los abusos y fundamentalmente cómo destruyeron el país. Y eso es lo que hay que sentarnos todos en un gran marco, como lo ha hecho UNES y más allá de UNES, todos los colectivos sociales, todos los colectivos de jóvenes, de personas que estamos interesadas en política o en el sector social, debemos unirnos, debemos trabajar bajo el mismo objetivo. Hay que recuperar
bajo la misma unidad que tal vez trabajamos después del terremoto de Manabí, tenemos que unirnos nuevamente en ese brazo de solidaridad para rescatar al país y ayudar en ese proceso de reestructuración. Solos no lo vamos a poder hacer. Tenemos que todos los ecuatorianos unirnos al unísono bajo el mando y la tutela de un joven que conoce el derecho público, que conoce de economía y que se está preparando en políticas públicas. Tenemos que apoyarlo para poder salir del país destruido que nos dejará Moreno. Exactamente, mi estimado Tocayo, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. Hoy sabemos que tienes otro compromiso, si no seguiríamos conversando mucho más, pero el espacio está acá, ya sabes, como siempre, vamos a contar con tu con tus criterios jurídicos que son muy importantes para la guía de la ciudadanía. Mi estimado Tocayo, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días a todas las personas también que se conectaron con nosotros y sigan con más aquí en Hoja de Ruta, que hoy tenemos también un programa bastante animado. A las 12:15 estaremos con David Villamar. A las 2 de la tarde estaremos con el segmento médico que empieza a las 2 y termina a las 4 y a las 4 Contracorriente al Aire. Luego desde abajo la candidata a las 6 de la tarde y en la noche Ciudadanía en Resistencia donde otra vez daremos guerra desde nuestra trinchera. Tocayo, un abrazo, que pases muy bien. Un abrazo, saludos para todos, buen día. Chao, chao. Un buen día, hasta pronto.